problema público, que es lo que en simple este autor señala, que es como, ¿cómo hacemos para sacar la espuma y ver el agua? ¿No? Y entonces él dice, el arte del que diseña política pública tiene que ver con eso, con no dejarse llevar por la emoción de la espuma y ver realmente el agua debajo de la espuma, es decir, limpiar todas aquellas capas que te puedan hacer creer que el problema es ese y realmente ese no es el problema. Por ejemplo, pocos saben que en Lima el problema principal en Lima es la mortalidad basada en problemas de corazón. O sea, la gente en Lima muere no tanto ni por accidentes de tránsito ni por asaltos o crímenes. La gente muere porque tiene problemas cardíacos. Y eso se deriva, tiene que ver con problemas de diabetes, de hipertensión, mala alimentación, etc. Ya. Pero eso no aparece en la percepción ciudadana, porque no lo vemos. O sea, no está no nos toca tanto. Entonces, pero finalmente ese es, por ejemplo, un problema crítico, ¿no? Porque no se debe por la tasa normal de mortalidad, sino se debe a que hay algo que está pasando en las personas de las ciudades, que estamos trastocando todo nuestro sistema, nuestra práctica alimentaria, que está contribuyendo a que en nuestra vida adulta tengamos problemas severos, ¿no es cierto?, vinculados al tema del corazón. Entonces, Bardach habla de esto, ¿no?, que es el proceso técnico racional. Pero también es importante considerar en el diseño de la política pública lo que otro autor llama, que es Hindo, que es lo que él llama la ventana de la oportunidad. Es decir, ¿en qué momento un problema público, un problema de una colectividad, pasa a ser un problema que nos atañe a todos? Es decir, todos tenemos millones de problemas, digamos, de grupos pequeños, de grupos más grandes, una gran demanda, digamos, ¿no? Pero hay también un tema, el Estado tiene que responder priorizando, por una razón muy simple, tiene pocos recursos. O sea, la bolsa de recursos que tiene para poder responder siempre son escasas. Y entonces dice, oye, pero tengo millones de demandas que la población tiene, ¿qué hago? Tengo que priorizar. Parte de cómo priorizo, es decir, cómo decido que atiendo primero A, luego B, luego C, luego D, o cómo elijo 5 cosas por resolver y no otras 10. Eso es parte del proceso político. Es decir, cuando el problema se convierte en un problema que los actores políticos lo toman como suyo y por tanto lo van a pelear para colocarlo en la agenda, ¿no? Ese es un tema relevante. No todos los problemas pasan a ser problemas atendidos por el actor político, porque el actor político de pronto eso no le da réditos, eso no le da, digamos, no es un tema o es un tema que genera mucha resistencia. Por ejemplo, ¿no? Actualmente un grave problema que tenemos en el país es el incremento del embarazo adolescente, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con diferentes factores, pero por ejemplo, el tema del embarazo adolescente principalmente se vive en Lima y Callao, y estamos creciendo, y eso trae serias consecuencias en términos de pobreza, de violencia, ¿no? Un niño que nace de una madre adolescente que no está preparada, ella, en el nivel de madurez para el cuidado de un niño, posiblemente ese niño tenga problemas de desnutrición, tenga problemas de anemia, tenga problemas de violencia, ¿no? ¿Cómo hacemos? Entonces el problema del embarazo adolescente es un problema que encadena una serie de problemas graves y está creciendo. ¿Por qué no lo enfrentamos? Porque eso pasa por discutir, por ejemplo, el tema de salud sexual y reproductiva. Eso pasa por discutir el tema de acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes. Eso pasa por discutir educación sexual en los colegios. Eso pasa por discutir el tema del aborto. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué no lo tocamos? Es un problema tan sensible. Porque estamos ahí, por ejemplo, con todo el tema de la ideología de género. Entonces el actor político dice, oye, este tema mejor no lo toco porque lo toco y al día siguiente tengo una movilización en mi puerta diciéndome la ideología de género, la ideología de género. Entonces el actor político retrocede, sabe que es un problema, pero retrocede porque va a abrirse, digamos, un frente que... Y ahí está otra vez el peso, digamos, del juego entre lo que hay que hacer versus el tema del razonamiento político en el sentido de lo electoral, ¿no? Lo político en el sentido electoral.
Entonces, Quinton lo que dice es eso. Bueno, la decisión pública, más allá del razonamiento técnico, tiene un entorno de decisión, que es cómo logramos que el actor político, el decisor, el que va a decir cuál es su prioridad, lo tome, ¿no? Y esto puede ser producto de la confluencia de varios factores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué produjo en el Perú que el expresidente Humala diera la ley de consulta previa? ¿Fue porque se le ocurrió? ¿Fue porque dijo yo creo? No, fue producto de todo el proceso del Posbagua, ¿no? Entonces, eso es lo que logra colocar en la agenda pública ese tema, digamos, ¿no? Entonces, la agenda pública es esto, son los problemas, ¿no es cierto?, de autoridades y personas fuera del gobierno, pero vinculadas o que pueden influir, digamos, ¿no?, en colocarlo en la agenda pública, en la agenda política, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con, digamos, todo este razonamiento y lo que llamamos la llamada ventana de oportunidad. Es decir, de pronto hay una confluencia de factores que permiten que se abra una ventana de oportunidad para colocarlo en la agenda pública. Pero ojo también, conforme tengamos niveles de tensión o relacionamiento entre los actores, las ventanas de oportunidad pueden ser un poquito más largas o un poquito más cortitas, ¿no? Es decir, se abren y se cierran, se abren y se cierran. No sé, por ejemplo, interesante, cuando hay un operativo del Ministerio del Interior, me parece, para mirar casas donde se vendía marihuana, ¿no? Y de pronto hay un escándalo porque resulta que este lugar en realidad vendía un derivado de la marihuana para el tratamiento de enfermedades crónicas dolorosas, ¿no? Y digamos, y las madres en su desesperación por atender a sus niños habían acudido a este tratamiento porque era el único que les daba resultados. Y entonces las madres salen producto de este operativo. O sea, el Ministerio del Interior cumple su función. Oye, esta es marihuana, mi función es que acá no puede haber, listo, voy de comiso, sanciono, meto adentro y hago mi proceso, perfecto. Pero de pronto aparece, había mamás con niños. Y lo que tienen, las historias que tienen son terribles detrás de eso. O sea, son cada niño que sufre, ¿no? Y no hay quien le dé la respuesta. Se abre una ventana de oportunidad. ¿Cuál es esta? Que ahora el Ministerio de Salud crea un grupo de trabajo para que elabore cómo este derivado de la marihuana se pueda convertir en un tratamiento incorporado en el sistema de salud para atender esta problemática. El tema se debilita, ¿no? Porque obviamente las ventanas de oportunidad se abren y se cierran, y está marcado mucho por el tema de los medios de comunicación también. Y de pronto se va debilitando y de pronto aparece Pedro Suárez Vértiz, que es una persona pública, ¿no? Y que levanta el tema porque él también tiene una enfermedad y dice, entonces otra vez. Entonces ahí está el peso de los actores, es parte del juego de las ventanas de oportunidad, ¿no? Que es parte de este proceso interesante que no podemos descuidar también. Entonces, ¿no? Eso es parte del diseño de la política pública, ¿no? Ahora vamos a hablar entonces de la implementación. Es decir, yo para poder garantizar que realmente pueda resolver el problema público, tengo que identificar la respuesta correcta o la que más me acerque frente a ese problema. A lo mejor hay 10 posibilidades de respuestas, pero no puedo tomar las 10, tomo la primera y la segunda, ¿no? Muy bien, pero ahora tengo que garantizar cuáles son todas las herramientas para poder implementarlas. Las herramientas más usadas son las normativas, ¿no? Saco un decreto supremo, una ley, saco una norma, una resolución ministerial, dependiendo de los dispositivos legales que requieran, ¿no? Creo entidades, creo una dirección general, creo una dirección de línea, creo una autoridad especial, creo la Autoridad Nacional de la Reconstrucción, ¿no? Propongo la Autoridad Nacional de Transporte, ¿no? Y además le cargo de funciones, competencias y presupuesto, y eso le va a permitir entonces tener la gente y las herramientas, ¿no? Eso es parte de la implementación de la política pública, ¿no? Y que es también fundamental, ¿no? En los enfoques teóricos, para poder entender la implementación, hay principalmente 4, cada uno con un autor, digamos, detrás de este marco teórico, ¿no? El primero es el enfoque de arriba abajo, es decir, diseño la implementación desde arriba hacia abajo, ¿no? El llamado
top-down, ¿no? Que es básicamente cómo la política pública dice desde arriba lo que hay que hacer, ¿no? Y eso baja en escala, ¿no? Es decir, identifico los instrumentos, identifico las metas, entonces, y voy y le ordeno a todo mi aparato que implemente eso que yo creo que es la intervención, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Frente a la anemia, todo el sistema de salud tiene que reaccionar para hacer los tamizajes del tratamiento. Entonces, va la orden, ¿no? En escala, ¿no? O sea, voy, gobierno central, pasa al gobierno regional, el gobierno regional tiene su DIRESA pasará a su red de salud, las redes de salud organizarán a sus microredes, la microred llegará al centro de salud, a la poste de salud, ¿no es cierto? Entonces es el escalamiento, digamos, ¿no? Pero la dirección viene desde arriba. Y por ejemplo, ese sistema se mueve solo si hay una norma técnica que da la pauta exacta de cómo se tiene que hacer, ¿no? Después hay otro enfoque que es más bien de abajo hacia arriba, ¿no? Que es el de bottom up, que cada vez está siendo más incorporado porque tiene que ver con que, oye, tú me has pedido que haga tamizaje y que le dé tratamiento. Es decir, que cada persona, mamá que va, o papá que va con su bebé a hacer su control, a poner su vacuna o a hacer su control, digamos, del niño, yo le tengo que dar su micronutriente, no el polvito. Pero resulta pues que las mamás y los papás cuando llegan a su casa se dan cuenta que el micronutriente es muy difícil de preparar y segundo, si no se prepara bien es lo más feo que hay y el niño no lo toma porque es feo o le puede causar dolor de estómago, hay que razón. Entonces las mamás lo que hacen y los papás es agarran el polvito y lo botan o lo guardan y entonces cuando tú vas a ver el resultado de la política lo vas a medir y ya mandas al INEI a través de la ENDES que te diga, oye, yo ya compré micronutrientes, saqué mi norma técnica, todo, la anemia tiene que haber bajado. Y resulta que subió. Y la explicación es por qué. ¿No es cierto? Oye, ¿por qué subió la anemia? Pues si yo he comprado, he distribuido, he sacado mi norma técnica. Bueno, lo que pasa es que la gente no está recibiendo lo que tú le das y lo está incorporando en su práctica. Entonces eso tiene que ver con las políticas de bottom-up. ¿No es cierto? Bueno, oye, te pusiste a pensar que para que la mamá prepare ese micronutriente tiene que tener la información porque solamente lo puedes preparar a una temperatura adecuada y que si lo preparas, por ejemplo, a otra temperatura, el alimento se pierde. Entonces, ahí entramos en tensión, ¿no? Entonces ahí aparece el enfoque de bottom up que te dice, oye, pregúntale a tu último usuario qué es lo que esperaba recibir y cómo lo incorpora, ¿no? Y es cada vez también un modelo que se está mirando cada vez más, ¿no? Principalmente en aquellos servicios que tienen que ver con servicios directos, ¿no? Es decir, prestaciones directas que involucran, por ejemplo, cambios de práctica. Es decir, yo necesito que la persona, el ciudadano cambie una práctica, ¿no? El tema de, por ejemplo, deje de usar celulares cuando maneja, ¿no? O sea, es una práctica. ¿Cómo hago para que lo deje de hacer? ¿Sí? Luego el enfoque integrado, digamos que implica seleccionar los mejores instrumentos, ¿no es cierto? Y tratar de hacer como entre los que diseñan la política y los que implementan la política, ¿no? Y comprender un poco, tratar de articular mejor, porque generalmente pasa también que quien implementa la política no es el mismo que el que la diseña. Y ahí hay distancias, digamos, ¿no? Y el otro tema es el enfoque de redes, ¿no? Que señala que durante la implementación hay un proceso intenso de confrontación, negociación de acuerdos de diferentes actores. No son los mismos actores que participaron en la decisión. La implementación implica otros actores. Por ejemplo, el gobierno regional, ¿no es cierto?, con sus postas, ¿no? Y con los padres de familia. Entonces, oye, ya no son los actores macro, son los actores micro, los que están en territorio. Resulta que mi personal de salud, ¿no es cierto?, no tengo recursos para poder capacitarlo en la nueva norma técnica, ¿no? Y el personal de salud está agotado porque tengo 200 normas técnicas también que implementar. Ahí hay un problema, ¿no? O resulta, digamos, que el gobierno central no le pasó el suministro adecuado en el tiempo adecuado.
o le mandó almacén, pero el gobierno regional no tiene cómo distribuirlo a sus postas. Y ahí entra con un problema, ¿no es cierto? Entran los proveedores, por ejemplo, ¿no? Entra la autoridad local, los alcaldes vienen a patear a la puerta al jefe de la direza, a decirle, oye, mis niños están con tales problemas, ¿por qué no lo está resolviendo? Y el de la direza dice, porque no tengo vacunas, o tengo vacunas pero no las puedo distribuir porque no tengo presupuesto para la gasolina, para contratar camiones, etcétera, etcétera. Entonces la implementación tiene que ver con una serie de actores que también discuten, ¿no? Y entran, que no son los mismos de la decisión, son otro tipo de actores, pero es un proceso también de negociación y de ponerte de acuerdo, ¿no? Con las entidades, por ejemplo, también, y ahí tiene que ver con algo que es fundamental en la política pública, que es la llamada articulación, la coordinación. Es decir, el problema público es un problema multisectorial, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos divididos de manera sectorial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, ¿no es cierto?, nosotros lo que hacemos es que frente al problema público, por ejemplo, hemos señalado, ¿no?, que un gran problema es el tema de la nutrición saludable. Muy bien, ¿a quién le toca hacerse cargo de eso? Minsa dirá, oye, yo me encargo de que tenga vacunas, pero yo no me encargo de la comida. ¿Y a quién le toca hacerse cargo de la comida? Y todo el mundo dirá, bueno, a mí, agricultura, ¿te toca hacerte cargo de alimentos? No, yo no tengo nada que ver con alimentos. Educación, no. Oye, Jaliwarma, oye, no, yo soy un programa complementario a la educación, ¿no? No soy quien le da alimento al niño. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos todos juntos para resolver ese problema? Y ahí entra que la política pública no está pensada en la función de cada uno. Yo hago una política para que solo Interior lo haga. Yo hago una política solo para que el Ministerio de Cultura lo haga. Yo hago una política solo para que Educación lo haga. Está bien, son sus funciones y sus competencias, pero el ciudadano, la ciudadana, en su diferente ciclo de vida requiere una respuesta. El adulto mayor, ¿no es cierto?, la persona discapacitada, requiere una respuesta integral. Entonces, ahí entra la gran tensión de la articulación y la coordinación. El problema de seguridad ciudadana no es un problema del Ministerio del Interior, digamos, ¿no? El Ministerio del Interior es un actor relevante, pero no es un problema del Ministerio del Interior, porque no se trata solamente de que la policía vaya, persiga, sancione y castigue, digamos, con el sistema de justicia, sino se trata de la prevención, por ejemplo, ¿no? Entonces, los problemas públicos, por su propia naturaleza, son multisectoriales y intergubernamentales, porque tienen que ver con territorios. Una cosa es la violencia ciudadana, ¿no?, en las grandes ciudades. Otra cosa son en los mundos rurales. Por ejemplo, hay el problema de la vejeato, la tala ilegal, ¿no?, la minería ilegal. Entonces, los problemas públicos tienen esa naturaleza, y uno de los grandes problemas que tenemos como Estado es nuestras grandes dificultades para articular y coordinar. Es decir, para que todos tengamos el mismo resultado. Hay cosas que se han logrado. Por ejemplo, es interesante que frente al tema de la desnutrición crónica, los sectores hayan logrado articular indicadores comunes. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que ahora el Ministerio de Vivienda y Construcción, cuando evalúa, cuando mide el tema de agua y saneamiento, mira por la reducción de enfermedades diarreicas. Claro, uno creería que eso es solamente un problema de Minsa, pero en realidad sabemos que uno de los factores que provocan las diarreas tiene que ver con el agua. Entonces, es el Ministerio de Vivienda el que le toca poner agua. Pero Vivienda sabe que lo que hace contribuye a reducir las enfermedades diarreicas. Entonces toma ese indicador como un indicador